¿Te duele el talón, la rodilla o el Aquiles cada vez que corres? ¿Llevas tiempo entrenando y aún así las lesiones no te dan tregua? Quizás no es cómo pisas, sino cómo entrenas, cómo eliges tus zapatillas o por qué estás ignorando algo clave, la fuerza y la estabilidad. En este vídeo te contamos los 5 errores más comunes que cometen los corredores y que acaban en lesión. Y lo hacemos con alguien que lleva años analizando miles de pies, ayudando a corredores de todos los niveles. Javier Faro es podólogo deportivo y director técnico de Podactiva. Aquí no vas a encontrar soluciones mágicas, pero sí consejos reales, prácticos y basados en ciencia para que puedas correr más y mejor, pero sin lesionarte. Dentro vídeo. Javier Faro, ¿se puede correr sin lesiones? ¿Se puede correr sin lesiones? Yo creo que la respuesta es sí. Lo que pasa que es un deporte en el que es fácil que aparezca alguna lesión cuando eres capaz de correr a 5 quieres correr a 4,5 y cuando eres capaz de correr 10 quieres correr 20 a esa ritmo. Es bastante habitual que aparezcan lesiones. ¿Qué es lo que haces y por qué haces lo que haces? Yo soy podólogo, doctor en podología avanzada, experto en biomecánica y mi trabajo está un poquito entre la parte de consulta, investigación y equipos deportivos. Por un lado, aquí en la sede central de Podactiva atiendo deportistas. Otra parte, soy profesor en el grado de podología en la Universidad de Manresa. Doy clase en el máster de podología deportiva de la UCAM de Murcia y de la Universidad de San Jorge de Zaragoza. Y la tercera pata de mi vida laboral es que soy podólogo de la selección española absoluta de fútbol desde hace más de 10 años. Entonces, pues cuando hay concentración de la selección o así, pues estoy con ellos. ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo con ventaja es estar con los pacientes. O sea, intentar tener el reto de que viene una persona con un problema y descubrir cuál es la causa de su problema. La mayoría de cosas en medicina tratan la consecuencia. Yo tengo una inflamación, pues tomo un antiinflamatorio. Nuestro trabajo es encontrar la causa. Entonces eso hace que sea apasionante porque cada persona es distinta y entonces es un reto permanente. Pues Javi, ahora sí, bienvenido a Centro Runner, bienvenido a este podcast. Hoy el menú lo tenemos muy interesante contigo, todo un lujo tenerte aquí y la verdad que tenemos un menú muy chulo para hablar de lesiones que puedan ayudar a los corredores, ya no solo, como bien decías tú al principio, conocer un poco el origen, ¿no? Que yo creo que es lo más importante para que el corredor pueda prevenir. Muchas veces cuando ya tiene la lesión pues ya hay que acudir, pero creo que la mayoría de los profesionales con los que últimamente estoy hablando, fisios, podólogos y todo, preferir prevenir antes de curar para poder evitar todo eso, que los corredores somos unos pupas en todos los sentidos. Tú también, te incluyo, aquí eres corredor. Vamos a intentar desmitificar mitos, nunca mejor dicho, o dar consejos de todo tipo para que la gente le podamos ayudar, ¿te parece? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que más has aprendido últimamente que se puede aplicar a corredores? Lo más importante y el mejor consejo es conocerse a uno mismo y ser consciente de lo que eres, las limitaciones que tienes y ponerte retos que puedas asumir. La siguiente pregunta era 3 consejos que te ayuden a no lesionarte. ¿Qué 3 consejos podíamos dar? Ya has dado uno, pero alguno más que podíamos enfocarlo al corredor. Yo siempre digo uno y lo mantengo. Ponte en forma y luego corres. Creo que esa es la principal causa de lesión. O sea, subestimar sobre todo la fuerza. Elige una buena zapatilla para ti, trabaja la fuerza y conoce tu cuerpo. Mírate, hazte un estudio biomecánico, hazte una prueba de esfuerzo, bueno, cuídate y tómatelo en serio. Sí, yo creo que cada vez es un buen consejo porque es verdad que cada vez se ven más corredores que desestiman el correr, ¿no? Llega un momento en el que tenemos que empezar a decir que, señores, que esto de correr no es ponerte una zapatilla y ya está, ¿no? Seguro, al final, no, todo depende de lo que llames correr y cuánto quieras correr. Si tú eres capaz de trabajar un poquito la fuerza y te conformas con ir a un ritmo bajito, con una buena cadencia, pues el riesgo de lesión va a ser bajo. Si tú quieres aumentar o planificas un buen entrenamiento de otra manera, metes series, metes cuestas, te buscas un entrenador, o va a ser muy difícil que puedas hacerlo sin lesionarte. Nos da muchísimo trabajo, corredor, y lo que le voy a preguntar, lo primero, en cuanto primero, pues sí, yo sé si es diabético, si tiene alguna enfermedad importante, alergias, cosas sistémicas que necesitamos saber. Y lo siguiente va a ser, cuéntame tu semana, despacio. Cuéntame qué haces, cómo trabajas de pie, trabajas sentado, tienes un trabajo físico y cuéntame tu semana. Y eso ya te haces a la idea de todo lo siguiente, porque esa planificación de la semana es clave para ver si ese corredor es un corredor con buenos hábitos o es un corredor en el que se lesiona porque
lo está haciendo mal. Antes de seguir con el episodio, déjame decirte que puedes conseguir una guía con los puntos más importantes que está diciendo Javi Alfaro. Y es que si realmente tienes problemas continuos de lesiones o no sabes qué zapatilla es la más adecuada para ti, esta guía está hecha solo para ti. Para conseguirla tienes que suscribirte al canal y mandarme un mensaje a mi Instagram con la palabra podólogo. Y así podrás disfrutar de todo el contenido de valor que tiene este podcast. Vayamos un poco a la estabilidad del tobillo, ¿no? Que es uno de los temas que más me interesa, y es cómo podemos decirle a la gente lo importante que es el tobillo, lo importante que es la estabilidad general. De hecho, cada vez me estoy sorprendiendo más de que la gente no sabe ni cómo corre, es decir, no se graba a cámara lenta con lo fácil que es hoy en día grabarse a cámara lenta. Vayamos un poco cómo nos puede explicar esto de la estabilidad, un poco para gente que no sabemos tanto. Vale. La articulación del tobillo, por un lado hay flexión dorsal y plantar, ¿vale? Esto prácticamente es en un plano, pues en plano sagital, que es pues bajar el pie y subir el pie. Cuando está muy limitada, esa movilidad normalmente está limitada en flexión dorsal hacia arriba. Y esto suele ser porque hay mucho acortamiento de gemelo, pero a la hora de correr no nos da problemas técnicos, sí que nos da problema de que se nos carga el gemelo más de la cuenta. Para adentro, que un pie tengas un esguince hacia adentro es muy difícil porque hay un tope óseo. Cuando tenemos un esguince en eversión hacia adentro, va a haber una rotura. El pie por naturaleza se va a ir siempre hacia afuera. Cuando tenemos inestabilidad de tobillo, todos los esguinces van a hacer en inversión. Eso es hacia la supinación, hacia afuera. Incluso, esto lo vemos muchas veces en pies que son muy pronadores. Vemos pies que su pisada es muy hacia adentro, en cambio refiere el paciente que se hace muchos esguinces hacia afuera. ¿Por qué sucede esto? Porque su pie es plano o está muy pronado porque son laxos. Cuando tenemos un paciente que ha tenido algún accidente y tiene una artrodesis de la articulación subastragalina, que esa articulación es la que hace este movimiento en el pie, ese corredor, si va en una superficie totalmente plana, va bien. Si va en una superficie con alguna inclinación, no puede correr. Por un lado, ¿qué zapatilla ponemos? La mayoría de zapatillas que están hechas para ir rápido tienen espumas y la placa que no es que sean muy estables. Entonces, si ponemos una zapatilla muy rápida en un corredor muy inestable, problema. Tendremos que poner otro tipo de zapatilla si quiere correr. Una zapatilla más clásica, pero mejor no le va a permitir ir tan rápido como puede ir con una zapatilla con placa, pero puede correr bien y no tendrá tanta inestabilidad. A veces hay que valorar si necesita una plantilla y luego trabajar esa inestabilidad. Hay que fortalecer el tobillo. Es verdad que concienciar a la gente yo creo que viene muy bien para el tema de la técnica, y después obviamente la fuerza. Entonces, ¿qué ejercicio recomendarías a este corredor? Caminar de lado con una goma puesta en el muslo, pies rectos, rótulas divergentes, un poquito sentado, glúteo activado y de lado para un lado y de lado para otro. ¿Te ha pasado esto? ¿Te compras unas zapatillas nuevas, sales motivadísimo a correr y a la tercera semana tienes molestias en la rodilla o ese dolor tan raro en el talón? ¿O simplemente notas que algo no va bien? Para un segundo, la mayoría de corredores no se lesionan por correr demasiado, se lesionan por correr con la zapatilla equivocada. Y aquí es donde entra MetaLab, la asesoría personalizada que te dice qué zapatillas necesitas para ti. En MetaLab analizamos tu pisada, tu historial de lesiones, tu técnica, tus ritmos, y te damos una recomendación hecha a medida para ti. Porque no se trata de correr más, se trata de correr mejor. Entra ahora en peaktrainer.com y descubre cuál es tu zapatilla ideal. MetaLab, la ciencia detrás de cada zancada. Vale, Javi, pues vamos a meternos en el mundo de las plantillas. Mira, aquí tengo yo las mías de Podactiva, que por cierto, un saludo desde aquí a José Ángel y Editor también, que son los que estuvieron conmigo en Murcia, en Podactiva Murcia, que la verdad que, mira, aprovecho para decirte que me trataron de maravilla y animar a cualquier persona, tanto de Murcia como de España, ¿no? Ya que estáis en cualquier sitio de España, en muchísimos sitios, de que vayan para allá. A mí me sorprendió, la verdad, todo el estudio que me hicieron los dos. Bueno, había más gente, había una becaria también, o técnica, o una chica que estaba formando, y la verdad que lo disfruté mucho, me sorprendió. Hay un vídeo en YouTube por si alguien se anima a verlo, y la verdad que fue una experiencia muy buena. Las plantillas son realmente necesarias. Vamos a intentar explicar este tema, y qué mejor que contigo para que nos lo expliques. Decir que todo el mundo necesita plantillas, evidentemente no.
Va a haber muchos corredores que se les hace un estudio y la conclusión es que no necesita plantillas. Y en cambio otros sí. La plantilla para un corredor, la clave está que se tiene que mover. La plantilla no puede ser algo totalmente rígido que ponemos debajo de un pie y bloquea la movilidad. Un pie tiene 28 piezas y esas piezas están pensadas para articularse. Si las bloqueamos, eso es un desastre. Necesitamos que el pie prone. Otra cosa es que tenemos que regular cuánto y cómo, que el pie supine. O sea, hay una serie de movimientos, que es lo que te explicaba, que son adaptatorios al suelo y la plantilla los tiene que respetar. Pero la clave está que la plantilla tiene que ser algo elástico, algo que se mueve. Yo saco mi plantilla, es algo totalmente elástico, pero la suelto y vuelve, vuelve. Esa es la clave. Al final es lo que buscamos con las espumas de las zapatillas, liberar energía, regular movimiento y liberar energía. Creo que esa es la clave para una plantilla en un corredor. Intentar no bloquear, ¿no? Esa pisada, que yo creo que al final las plantillas lo que nos ayuda es a tener una biomecánica correcta hacia nuestro cuerpo, ¿no? Y vosotros por eso hacéis estudio previo, me acuerdo, en camilla, ¿no? Para el tema de lo que decías tú de la laxitud, ¿no? Del corredor, también ese estudio de donde se andaba y se veía, entiendo que esa fuerza mecánica hacia el suelo, donde se impulsa el pie, y después en cinta, tanto descalzo como con zapatillas. ¿Por qué hacéis todo eso? ¿Y qué es lo que estáis buscando para construir esa plantilla? Para hacer una plantilla, yo siempre hablo de posición óptima, no posición neutra. La posición neutra sería la posición ideal de cada articulación. Eso sería demasiado fácil, porque mi posición neutra, estática, tiene poca correlación con mi dinámica corriente. Y por eso hay que ver correr, y hay que ver correr con zapatillas. No es lo mismo cuando hacemos el estudio con este aparatito, que son un IMU, por ejemplo. Eso es un acelerómetro, un giróscopo y un magnetómetro. Eso lo que hace es medir esa pronosupinación. Podemos hacer, bueno, se hace siempre descalzo y con zapatillas, pero podemos hacerlo, por ejemplo, con dos zapatillas distintas, porque tú tienes duda si cuando te pones las zapatillas con placa de carbono la inestabilidad aumenta. Pues se puede medir. Javi, el tema del drop es otro tema que también me gustaría tocar, y creo que qué mejor que tenerte aquí para que tú nos expliques un poco ese drop para principiantes, para dummies, para gente que más que saber la definición de drop es en qué nos afecta o en qué afecta el corredor y qué tiene que saber con el drop de la zapatilla, que es algo que prácticamente ni se revisa. Drop es la diferencia, la resta de atrás a adelante. Exactamente. En zapatilla, pues la resta entre la zona de la suela del talón y del antepié, ¿vale? Esa resta se denomina drop. Vale, como cosas muy genéricas. Si yo tengo más sobrecarga posterior, se me carga más gemelo, isquiotibial, o sea, lo que es la parte posterior, a priori, siendo un poco generalistas en la respuesta, me interesa un drop un poco más alto, ¿vale? Si yo soy un corredor amateur principiante, me interesa un drop un poco más alto también. Si yo talono, me interesa un drop un poco más alto, ¿vale? Esos serían los supuestos en los que, bueno, pues un drop 8 o 10 estaría indicado. ¿Cuándo ponemos un 12? Pues, por ejemplo, cuando estamos saliendo de una lesión de Aquiles. Alguien pues, que ha tenido un Haldun, que es una calcificación en el Aquiles, que viene sufriendo, está empezando a hacer caco, pues camino, corro, pues podríamos ir a un tipo de zapatilla de drop 12 como primera zapatilla y luego poco a poco lo vamos bajando. Equivocarnos con un drop nos puede llegar a lesionar. Sí, sobre todo te puede estar perjudicando. A priori, un paciente como tú con una condromalacia rotuliana, intentaríamos seguir un drop que no pase de 6. Sería el ideal, ¿vale? Y con rocker. Rocker quiere decir que la zapatilla ayude a propulsar, esté levantada de adelante, tenga, nosotros llamamos quebrante de puntera, ¿vale? Tanto en retropié y en antepié. Entonces, si tenemos patología anterior, vamos a intentar ir a un drop un poquito más bajo. Puede engañar que vemos una zapatilla muy gorda, pero puede tener un drop 4, porque los perfiles de las zapatillas ahora son bastante altos respecto a años atrás. Y en cambio, pues si yo tengo lo que te decía antes, que salgo de un Aquiles, un gemelo, tengo el isquio tocado, en esos casos iremos a un drop más alto. Si se me cargan las lumbares, iremos a un drop más alto, salvo que tengas hiperlordosis lumbar.
Hiperlordosis lumbar es que tienes mucha curvatura. Las lumbares muy para adentro y el culete muy para afuera. O sea, es más habitual en sexo femenino, pero también hay chicos que lo tienen. En esos casos nos interesa un TROC bajo, aunque se le agarren las lumbares. Al subir más, aumenta la hiperlordosis. Entonces, ¿se puede confirmar que la placa de carbono lesiona o no, Javi? La placa de carbono como tal no lesiona. Lesiona una mala elección de esa zapatilla, pero tantísimas cosas en la vida. Eso sucede con muchísimas cosas. Yo creo que la placa de carbono incluso lleva muchas veces a menos fatiga muscular y te puedes lesionar hasta menos. Pero en cambio, si la llevas y tú no estás preparado por el ritmo que llevas o por tu mecánica, pues claro que te puedes lesionar, pero no te ha lesionado la placa, te has lesionado tú solo por una mala elección de la placa. Así que nada, Javi, pues un poco esto ha sido todo. Agradecerte mucho que hayas estado aquí en Acento Runner, en el podcast, hablando con esta charla. Yo creo que hemos aprendido mucho, sobre todo el pre, el durante y el post, ¿no? Gracias a ti por invitarme y sobre todo agradecerte, ya no como podólogo, sino como corredor. Creo que canales como el tuyo, donde intentas llevar pues información contrastada, todo lo que tú sabes, tu experiencia, creo que eso ayuda un montón a los corredores. Creo que escucharte seguro que les quita de muchas dudas, y luego pues saber que el que tenga duda te puede contactar y lo que ha dicho, te esfuerzas en intentar contestarles y seguro que eso les ayuda un montón. Así que gracias por la parte de corredor. Muchas gracias, Javi. Bueno, un abrazo, chao.